insultos que se cruzaron entre las mujeres, la suegra y la nuera, que pariste 7 hijos como puerca en lodazal. Todo eso fue antes del 1000. Entonces tiene más de 1000 años, tiene más de 10 siglos, y ahí está fresquecito el insulto y todo lo que ocurrió con Gonzalo Bustios, que fue el padre de los 7 infantes de Lara, y que vio las cabezas de todos ellos y cómo los fue nombrando mientras lloraba, y lo noble que hubo en la guerra de los moros y cristianos, como el propio Bustos, Gonzalo, recibió a la hermana que le ofreció a Belmar, ¿cómo se llamó? Bueno, el capitán de los moros, y con él tuvo a Mudarra, que vengó la muerte de sus medios hermanos. Mostrenco, ¿cómo se llama Mostrenco? Cuando no es el hijo natural. Entonces fue hijo natural de esta morisca y Gonzalo Bustios. Vimos nuestra raíz española, que no tenemos que olvidar, porque somos mestizos, y esto ya lo he puesto de relieve muchísimo. Somos mestizos, y mientras no nos asumamos como tales, vamos a seguir siendo pequeñitos, y vamos a seguir buscando papacitos en el gobierno, y en este caso lo tenemos en López Obrador, hijos de hijos de aquel, pero nunca asumir, siempre estamos delegando. Ahora vimos la vez pasada la cultura indígena, nuestra raíz indígena. Hoy hagan de cuenta que hay una palabra clave en esta situación, y la palabra clave es malicia. Malicia. La Aubiani, ¿se acuerda alguien lo que quiere decir? Fuerte. La alegradora. ¿Y qué es la alegradora? La prostituta. La prostituta. La prostituta en nuestra raíz indígena, honrada con un ser excepcional, un ser cercano a la magia, un ser que solamente los jóvenes guerreros valientes tenían merecido intercambiar con ella la parte sexual. Algo muy hermoso. Había Aubiani Cali. Traduce uno lo que ahora se dice burdel, lo que ahora es burdel. Todo esto tenía un respeto nuestra raíz indígena por esta mujer. Ahora voy a leer, puedo platicar, explicar, pero hay tanto detalle y tan importante que por esta vez le dije yo a alguien, más voy a leer que a platicar con ustedes lo que era la raíz, la prostituta, que tenía mucho de sagrada sumisión entre los indígenas, concretamente los mexicas. En eso entra Sahagún, que era un fraile, y lo que es la malicia, toma la figura de ella y de la alcahueta y los destroza
y los destroza porque es una mujer nefanda. Y como les digo, aquí está la malicia. Y les pongo el ejemplo obvio. Un niño de 3 años pues ve a una mujer bañándose o desnuda, en alguna forma desnuda, y no le causa ningún problema, no ve más que una mujer más, así esté desnuda, uno de 2, 3 años. No hay malicia, y dice la religión católica que hay malicia, que es pecado cuando hay malicia. Un niño ve a una mujer sin ropa y no peca, por supuesto, no tiene malicia. Vamos a suponer nada más que es un hombre de 30 años y no ve nada mal, ni le conmueve, ni le altera, ni lo altera el ver a una mujer desnuda. Ese hombre no peca, no hay malicia. En cambio, en los 10 mandamientos ahí está la malicia. No deseará la mujer, pues si no desea la mujer de tu prójimo, está como aquel que decía, pues yo sí deseo la mujer, todas las mujeres las deseo, pero Dios me perdone porque a la mía la detesto. Entonces ahí estaba la compensación de esto. Entonces, la malicia. Voy a ver con ustedes el papel que desempeñaba la Auyani, la alegradora, la ramera en la cultura indígena. Y luego llega Sahagún y tiene, ¿cómo se llama su libro gruesísimo? De las cosas de la Nueva España. No estoy seguro del título. Historia de las cosas de la Nueva España, ese es el título, más o menos. Y entonces ve a la Auyani y empieza a hablar mal de principio a fin de esa porquería. Ahí está ya la malicia. Imagínense que él le dijera a un joven guerrero que acaba de estar con ella, con una de estas mujeres: mira, es una porquería por esto, porque su sexualidad, porque debe casarse, tú tienes que casarte con uno. En fin, ya la malicia hace su labor y es asquerosa la malicia. Entonces, puedo platicar con ustedes acerca del origen de esta mujer y de cómo lo que era considerada algo sagrado, sagrada sumisión. Y esto, que lo voy a leer ahora, los guerreros, sobre todo Axayácatl, eran invencibles. Su misión era guerrear y siempre salían triunfadores, al grado de que pues expandieron el reino, el imperio enormemente. Pero Axayácatl no pudo con una sola tribu, la de los tarascos. Allí no pudo, ahí fue derrotado. Bueno, todos estaban tan seguros de que iban a triunfar que iba la tropa, iban los contingentes de guerreros y otro contingente detrás de Auyanime, que ese es el plural, me al final, ese es el plural, para que los vencedores no hicieran desafueros con las mujeres de los vencidos. Allí llevaban con quien no fueran a cometer tropelías con las mujeres de los vencidos. Caramba, un código de conducta estricto, una moral estricta, y a eso llega Sahagún y
y dice lo que dice de la mujer. Ahí tienen ustedes también que era muy restringido el uso del alcohol, el octi, el pulque. Y llegan los españoles y caramba, dijeron los españoles, para eso tienen 15 de septiembre. Allí en mi barrio, a la 1:15 desperté, caramba, hasta acá. Otras noches me llega el tufo de la marihuana, ahora me llegaba el tufo del tequila con marihuana, qué espantable. Entonces, esto lo dicen las crónicas. La función de la Auyani en una sociedad con una moral tan estricta como la mexica, ahí tienen ustedes qué hermoso, moral estricta, fue altamente tolerado, es tolerada, aquí dice tolerada, pues cumplían una función de primordial importancia para el Estado, la de contener los impulsos sexuales de su maquinaria de guerra, pues si en tiempos de paz eran una especie de cortesanas, entre comillas, financiadas por el gobierno para colaborar en ciertas festividades religiosas, en los rituales, danzas, función preventiva y disciplinaria, acompañando a la tropa para servir como contención a las necesidades carnales de los guerreros y con ello evitar violaciones y robo de las mujeres de los territorios conquistados. Caramba, me parece una gran cosa. Las alegradoras en el México antiguo, ellas tenían dos fuentes de ingresos, les pagaba el Estado y los clientes con los que yacían. A diferencia de otras mujeres que iban descalzas por el mundo, ellas podían utilizar sandalias, solo ellas, este era un privilegio solo para la alegradora, podían utilizar sandalias. En el México antiguo la prostitución no era mal vista, ni se condenaba, ni se le perseguía. Por el contrario, ¿cómo se dice? Las tlatlamiani, palabra náhuatl que significa la que hace feliz, o sea, la alegradora, desempeñaba un oficio honorable y necesario para la sociedad. No así la huila, todavía en mi pueblo se les dice huilas, huilote, huilota, huila, huilota. Papalote o cometa se traduce, que vuela según los caprichos del viento, que se prostituía ocultando su profesión. Ahí tienen ustedes la malicia. Estas ya practicaban su profesión a escondidas. Una era la prostituta ceremonial y otra era la prostituta libre, que hacía las cosas sin dar a maliciar, y allí estaba ya la malicia, estaba haciendo algo impropio y entonces esa era ramera libre y era mala. Fray Bernardino, aquí están las recriminaciones de Fray Bernardino, pero vean ustedes la diferencia. Les repito, es un monje y tanto se interesó por las cosas de la Nueva España que aprendió el idioma e hizo libros valiosísimos, los consejos del padre a la hija y al hijo, los consejos de la madre a ellos dos, en fin. Pero vean la diferencia. El benemérito Sahagún rescató de sus enterados informantes imágenes
de la descripción pormenorizada de estas muchachas. Y allí va lo que dice un fraile, un monje, un hombre que tiene por misión ser bondadoso, ser piadoso y perdonar, cuando la Auyani no tenía por qué ser perdonada de nada. Dijo, yo voy a leer como aquí dice, porque de otra manera se desnaturaliza. La puta es mujer pública y tiene lo siguiente, que anda vendiendo su cuerpo, comienza desde moza y no se le deja siendo vieja, y anda como borracha y perdida, y es mujer galana y pulida, y con esto muy desvergonzada, y a cualquier hombre le da y le vende su cuerpo por ser muy lujuriosa, sucia y sin vergüenza. ¿Cómo ven la diferencia de lo que es la cultura de una de nuestras raíces y la de la otra? Repito, es un cura, es un fraile todavía más. Por muy lujuriosa, sucia y sin vergüenza, habladora y muy viciosa en el acto carnal, púlese mucho y es tan curiosa en ataviarse que parece una rosa después de bien compuesta, y para aderezarse muy bien, primero se mira al espejo, báñase, lávase muy bien y refréscase para más agradar. Suélese también untar un ungüento amarillo de la tierra que se llama ahuín, para tener buen rostro y luciente, y a las veces se pone colores y afeites en el rostro por ser perdida y mundana. Por lo pronto vean que es limpia, que es buena persona, este hombre es. Tiene también de costumbre teñir los dientes con grana y soltar los cabellos para más hermosura, y a veces tener la mitad suelta y la otra mitad sobre la oreja o sobre el hombro, y trenzarse los cabellos y venir a poner las puntas sobre la mollera como con aretes, y después andarse pavoneando como mala mujer, desvergonzada, disoluta e infame, la misma mujer en una cultura y en otra. Tiene también costumbre de sahumarse, o sea, el sahumerio es quemar alguna hierba y que el humo les dé un olor. Tiene también costumbre de sahumarse con algunos sahumerios olorosos y andar mascando el taide, chicle, para limpiar los dientes, lo cual tiene por gala, y al tiempo de mascar suenan las destelladas como castañas, como castañetas. Eso me consta, a mí me saca de quicio. Es andadora o andariega, callejera y placera, ándase paseando buscando vicios, anda riéndose, nunca para, y es corazón desasosegado. Y por los deleites en que anda de continuo, sigue el camino de las bestias, válgame. Estoy leyendo despacio porque es mínimo, son unas letritas que apenas se notan. Y por los detalles en que anda de continuo, sigue el camino de las bestias, júntase con unos y con otros. Tiene también de costumbre llamar haciendo señas con la cara,
hacer del ojo a los hombres, hablar guiñando el ojo, llamar con la mano, vuelve el ojo arqueando, andándose riendo para todos, escoger al que mejor le place y querer que la codicien, engaña a los mozos o mancebos y querer que aquí está borrado, que le algo bien y andar alcahueteando las otras para otros y andar, supongo que diga dependiendo, otras mujeres. Bueno, esto dice él. Y luego habla de otras nefandas mujeres. El somético paciente es abominable, nefando, este es el homosexual, somético, así le dice al homosexual. El somético paciente es abominable, nefando y detestable. ¿Qué tienen de detestables? Digno de que hagan burla y se rían las gentes, y el hedor y fealdad de su pecado no se puede sufrir por el asco que da a los hombres. En todo se muestra mujeril y afeminado, en el andar y en el hablar, por todo lo cual merece ser quemado. Lo dice un fraile, merece ser quemado. Él sigue hablando de él. El somético tenía su equivalencia femenina en la hermafrodita, a quien así describe la homosexual también, la lesbiana, a quien así describe Sagún, comillas, la mujer que tiene dos sexos, o la que tiene natura de hombre y natura de mujer, la cual se llama hermafrodita, es mujer monstruosa, la cual tiene supinos y tiene muchas amigas y criados, y tiene gentil cuerpo como hombre, usa de entre ambas naturas, suele ser enemiga de los hombres porque es del sexo masculino. Y por último, por último, la alcahueta, esta es otra. La alcahueta, cuando usa alcahuetería, es como un diablo y trae forma de él, y es como ojo y oreja del diablo, al fin es como mensajera suya. Esta tal mujer suele pervertir el corazón de otras y las atrae a su voluntad, a lo que ella quiere, muy retórica en cuanto habla, usando de unas palabras sabrosas para engañar, con las cuales como una rosa anda convidando a las mujeres, y así trae con sus palabras dulces a los hombres abobados y embelesados. Antes hablamos del Towenyo. ¿Alguien se acuerda del Towenyo? ¿Qué? Es el vendedor de chiles. Era un dios, no me acuerdo de su nombre, y para engatusar, para enfermar de deseo a la hija de Huemac, va sin mastle, sin taparrabo, a vender su chilito. Yo supongo que se pone en cuclillas, y lo ve la mujer esta, la hija de Huemac, y ya no puede dormir, ya no puede vivir, ya no puede hacer nada, y dice, yo quiero. Y el resto, aquí leí parte de la tradición aquella, hasta cuando lo mandan a la guerra para matarlo. Y les hice la comparación con Urías, esposo de Betsabé, a la que David, el rey, vio bañarse con jabón de olor, y la tomó, hizo matar a Urías, y al principio se bañaban los dos
con Jaboncitos Jardines de California. No sé dónde están esos. Usted sí sabe, pues se está riendo. ¿Dónde están esos jaboncitos? No, no sabe. ¿En dónde? No, díganlo, no nomás murmuren. En la zona turística de Tlalpan, en las iglesias. Qué bonito. En la zona turística de Tlalpan, las Auyanime se quejan porque están perdiendo clientes ante la competencia de los sométicos. Y que los bigotones aquellos llegan, ¿dónde está el somético? Y ellas, yo. Como hay una caricatura de unos venusinos y el maestro de estos venusinos dibuja a una mujer y dice: en la tierra miren cómo están las mujeres horrorosamente deformadas. Adelante y horrorosamente deformadas. Bueno, entonces, ahora, este poema, en realidad no es poema, son versos, es una relación escrita en versos, en frases cortas, que ocurrió, y esto está en los códices. Miren, en tiempos del señor Nezahualcóyotl fueron apresadas dos ancianas de cabello encanecido, blanco como la nieve, yerto como fibra seca del maguey. Fueron encerradas porque se les aprehendió cuando iban a cometer adulterio, ya que sus respectivos maridos eran también muy viejos, eran de la tercera edad, eran también muy viejos. Iban ellas a tener trato carnal con unos estudiantillos, con unos jovencillos. El señor Nezahualcóyotl les preguntó, les dijo: señoras nuestras, ¿qué es lo que se oye? ¿Qué es lo que me haréis saber? ¿Acaso todavía deseáis las cosas de la carne? ¿No estáis ya satisfechas, estando ya como estáis? ¿Cómo vivíais? ¿Cómo erais aún jóvenes? Decídmelo, declarádmelo, que para eso estáis aquí. Le respondieron: Señor Rey, Señor nuestro, recibe, escucha. Vosotros los hombres ya viejos, vosotros sentís desgana de la carne, porque os abandonó ya la potencia, os gastasteis todo deprisa y ya no os queda nada. Pero nosotras las mujeres no nos cansamos de esto, porque hay en nosotras como una cueva, un barranco, solo espera lo que habéis de echarle, porque su oficio es recibir. Todo esto está en los códices. De otra manera, si fuera fantasía, bueno, ya sé que no, si fuera fantasía no tendría mayor mérito, pero todo esto está en los códices. Y entonces viene a cuento una leyenda, unos versos también muy extensos de Chalco y mujeres de Chalco que se burlan de Axayácatl. Axayácatl es un guerrero que no tuvo más que una derrota, como les digo, en Michoacán, y era un tipazo, Hueytlatoani, pero las de Chalco aprovechan un recurso para burlarse de él. Lo hacen una criaturita
y le dicen, te vamos a amamantar, lo humillan de una manera feroz. Después hay una venganza de los mexicas. Les voy a decir, hay una leyenda de esto es en tiempo de Tlacaele, un tipazo, nunca quiso ser güey tlatoani, pero era el que mandaba, era el que aconsejaba a todos, era el que liberó a México de Tezosomoc, el de Azcapotzalco. Ya les he contado la maravilla. Estaban los mexicanos, los mexicas eran siervos, eran esclavos, aunque este es muy exagerado, de Tezosomoc, que tenía de esposa a una mexica. Y por lo mismo Tezosomoc no era muy cruel con ellos, pero tenía una valla de guerreros para que nadie de los mexicas entrara allá. Y Tezosomoc, Tlacaele era muy valiente y muy ingenioso y se las ingeniaba para ir con Tezosomoc y decir, no tenemos para pagar el tributo y tratar de comerciar con él. Le decía a Tezosomoc, regrésate y si sales con vida, pues es admirable tu valor. Y varias veces hizo esa maniobra Tlacaele, él era muy valiente. Cuando sintió que la situación era bonancible, había empezado a instruir a los mexicas en las artes de la guerra. Azcapotzalco significaba hormiguero, porque había muchísima gente y había muchísimos guerreros. En un momento en el que creyó Tlacaele, el que ya estaba a punto todo, se fue con la mitad de sus guerreros frente a los guerreros de Azcapotzalco. E hicieron un rodeo los otros guerreros y se esperaron la ocasión. Vino el combate y eran pocos guerreros mexicas comparados con el aluvión de guerreros de Azcapotzalco. Y empezaron a querer recular estos mexicanos, estos mexicas. Tlacaele sacó una especie de conjuro que les dio un muy buen resultado. Les dijo, griten México, así México. Y empezaron a decir, México, 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 y con solo decir México se fueron contra los de Azcapotzalco, pero seguían los de Azcapotzalco venciéndolos. Y entonces Tlacaele se adelanta y dice, nos están venciendo, miren allá. Los que se habían ido del otro lado de la ciudad de Azcapotzalco habían hecho su labor y ven estos guerreros que su ciudad estaba en llamas, nos están ganando, miren allá, estaba en llamas, estaba totalmente aniquilada su ciudad y claro, se regresaron estos a ver qué podían remediar. Y en ese momento quedaron libres los mexicas y se entronizaron sobre los de Azcapotzalco y entonces les exigieron contribuciones. Entonces se fueron con Tlacaele al frente contra los de Chalco y pues les ganaban una y otra vez. Los de Chalco de pronto hicieron prisionero a unos 10, 12 guerreros y entre ellos a uno muy principal que era cercano a Tlacaele. Su nombre era, no me acuerdo, Tecuchistecatl, creo. Bueno,
y dijeron, con esta técnica pusieron mucho cerebro, lo vamos a hacer rey, es mexica, lo vamos a hacer rey de Chalco, y a ver si nos atacan, porque no solo es mexica, sino es cercano a Tlacael, el guerrero de guerreros. Y entonces le dijeron, queremos que seas nuestro rey. Él estaba cautivo y dijo, bueno, sí, yo acepto ser el rey de ustedes, pero me van a coronar rey a la manera mexica, como sea lo hacemos. Y dijo él, necesito que me pongan una pértiga, un tronco altísimo, y arriba una plataforma, y arriba me corono como rey. Hicieron esa pértiga, ese tronco, y por las dudas ataron a los 10 o 12 príncipes mexicas al tronco del morillo aquel. Ellos estaban atados. Subió el futuro rey. Ya estando en mero arriba, les dijo a los chalcas, miren cómo muere un mexica. Y se avienta y se muere. Se espantan estos, asesinan a los que tenían ahí atados y se resignan a ser súbditos de los mexicas, que entonces fueron crueles con ellos, como habían sido crueles con Tezosomoc. Después de Tezosomoc vino Maxtla, crudelísimo, que fue el que mató al padre de Netzahualcóyotl, que de escuincle vio cómo le mataron a su padre, le dijo, súbete a este árbol y no te muevas de ahí. ¿Cómo se llamaba? Iztlizóchitl, el padre. Vio cómo lo sacrificaban y él después mató a Maxtla, hijo de Tezosomoc. Entonces, era una historia cruel de todos ellos, pero Tlacaelel era el guía, no era el Tlatoani, sino el consejero de todos ellos, era el que mandaba. Y así se hizo el imperio, y fueron crueles. Por lo mismo, menos de 600 aventureros españoles llegan a donde eran cientos de miles los indígenas. Los hubieran aplastado nada más a empujones, como después a Scott y sus invasores en 1847, cuando llegan al Palacio de Chapultepec. Tanta gente, pero tanta gente, les niegan el agua, les niegan esto, y los apedrean, les tiran pedradas, como ahora los palestinos a los judíos, y hubieran triunfado, pero todavía no existía el concepto de patria mexicana, 1847. Y por otra parte, faltaba un Tlacaelel. El Tlacaelel, el mestizo, era un tal López de Santana. Bueno, entonces, fue de tal manera el reino, el imperio cruel con Azcapotzalco, con Texcoco, con Zempoala, con Tlaxcala, con todos los pueblos de en derredor. Fue tan cruel con todo y sus, ¿cómo se llaman estas? Con sus guerras floridas para alimentar a los 4 generadores, 4 padres, 4 genitores, que son los que hicieron el mundo y que necesitaban corazones. Y tan crueles fueron que cuando vinieron estos aventureros, menos de 600, contando hasta los cuacos, lomos gateados,
masacraron todos los tlaxcaltecas, todos los de Zempoala, todos los de Taxco, todos ellos fueron los que sacrificaron al imperio mexica, no los españoles. Pero sea como sea, el español, a diferencia de la cultura mexica, de moral y de consideración con los vencidos, a diferencia de eso, ahí van sobre nuestras mamás, no las de ustedes, porque se van a sentir ofendidos, pero sobre mi mamá y las de todos los demás, y nacimos el pueblo mestizo, mitad español, mitad indígena, que odiamos al español. Quítate la sangre de la mitad española y te van a hacer nueva sangre española. Sácate la indígena, la sangre indígena, te van a hacer a la de a fuerza. Por último, nada más este detalle que ya les he contado. Vino Díaz Plaja, un muy buen escritor español. Vino Díaz Plaja y lo clásico, un guía se lo llevó a Teotihuacán, subió a la pirámide el español con el guía. Ya estando arriba le dice el guía: miren lo que vinieron a destruir ustedes, los españoles. Y Díaz Plaja dijo: ¿cómo se apellida usted? Pérez, Musquiz, Hernández, cualquier otro apellido español. Pérez de Pedro, Núñez de Nuño, Hernández de Hernando. ¿Cómo se apellida usted? Pues mi apellido Musquiz. Bueno, fueron sus antepasados españoles, Pérez o Martínez, los que destruyeron esta civilización. Yo soy del norte, allá nadie vino a conquistar México. Fueron sus antepasados, no los míos. Díaz Plaja, ustedes Hernández, todos los Hernández, hijos de Hernando, vinieron e hicieron esto, así que no me culpe a mí. Fueron sus antecesores. Y yo, como les digo, punta de lanza, Ocoa, en el rancho, los que conocen la Coa, para abrir hoyos y poner allí la simiente, poner la semilla, poner el maíz, la Coa, la punta de lanza. Y Medina, pues, parece que estoy hablando del Jerusalén de los islámicos. Entonces, nosotros somos descendientes de los destructores de esta civilización, que es totalmente distinta a la que era nuestra civilización indígena. Allí no había borrachos, allí no había pecado de lujuria con rameras, no. Vinieron los indígenas, perdón, los españoles, y entonces Bulnes ya alguien lo conocerá, el que hizo el partido que no era partido todavía, de los conservadores en 1849-50, en cuanto terminó los tratados de Guadalupe Hidalgo, hizo él el primer intento de partido conservador. Bulnes fue de los conservadores y Juárez fue de los otros. Bueno, entonces Bulnes dice, a ver si me acuerdo del título, La verdadera tragedia. No, ese es el sentido, la verdadera tragedia de Iberoamérica. Y cuando habla de México, dice de cómo eran morigerados los indígenas, y él es un conservador, un reaccionario. Cómo no había robo, no había borrachos, en fin,
vinieron los españoles, dice Bulnes que es reaccionario, y entonces todo se echó a perder. Bueno, las mujeres de Chalco, cuando veían que Tlacael y el güey Tlatoani, que era Axayácatl, los habían vencido, las mujeres salieron por los fueros de estos. Y la próxima vez, esto mismo se los voy a leer con la interpretación de los eruditos. Cuando las mujeres hablan de flores, hablan de frutos, es pura sexualidad, burlándose del chiquito, del muchachito Axayácatl. El güey Tlatoani, ustedes saben que tienen mucho de Tlatoani, pero nada de güeyes, porque se dice güey Tlatoani, es la máxima. Tlatoani es el señor, güey el mayor, el señor de señores, pero es güey. Entonces, las mujeres de Chalco se burlan de el máximo, vamos a decir, del Peña, no, estoy bajando mucho, del emperador, era un imperio, Axayácatl. Dicen las mujeres: levantaos vosotras, hermanitas mías, vayamos, vayamos, buscaremos flores, vayamos, vayamos, cortaremos flores. Aquí se extienden las flores del agua y del fuego, las flores del escudo, las que se arrojan a los hombres, las que son prestigio, flores de guerra. La traducción, las que se arrojan a los hombres, están diciendo simplemente nuestra sexualidad, nuestra entrepierna, para burlarse de él. Son flores hermosas, con las flores que están sobre mí, fíjense ustedes, con las flores que están sobre mí yo me adorno, son mis flores, soy una de Chalco, soy mujer, y deseo las flores, deseo y deseo los cantos, estoy con anhelo aquí en el lugar donde hilamos, en el sitio donde se va nuestra vida, donde hilamos, dicen los eruditos, donde hacemos la sexualidad con los hombres. Yo entono su canto al señor pequeño Axayácatl. Fíjense, un tipazo que ha guerreado y que vence a Chalco y la tiene como vasallos a todos, cómo se burlan de él. Yo entono su canto al señor pequeño Axayácatl, lo entretejo con flores, con ella lo circundo, como una pintura es su hermoso canto, como flores olorosas que dan alegría, mi corazón las estima en la tierra. Todo esto tiene su traducción. ¿Qué significa todo esto? Así estimo tu palabra, compañero en el lecho. Tú, pequeño Axayácatl, con flores lo entretejo, con flores lo circundo, lo que nos une levanto, lo hago despertarse. Así daré placer a mi compañero en el lecho, a ti, pequeño Axayácatl. Se alegra, hace giros, es como niebla. Todo esto tiene su traducción. Acompañante pequeño, tú, señor Axayácatl, si en verdad eres hombre, aquí tienes donde afanarte. ¿Acaso ya no seguirás? ¿Seguirás con fuerza? ¿Acaso ya no seguirás con fuerza? Haz que se yerga lo que me hace mujer, burlándose de él como impotente. Haz que se yerga lo que me hace mujer. Consigue luego que mucho de veras se encienda. Ven a unirte, es mi alegría.
dame ya al pequeñín el pilón de piedra que hace nacer en la tierra. Habremos de reír, nos alegraremos, habrá deleite, yo tendré gloria, pero no, todavía no desflores, compañerito tú, Señor, pequeño, Axayácatl. Y sigue, son todas estas cuartillas, burlándose de él. Les voy a traer la traducción y antes, ya para finalizar esto, miren lo que se ha escogido para estas pláticas, la sexualidad. Primero, el Towenyo. No es un nombre propio, es el Towenyo. El más bajito de los ¿cómo se llama? Los macehuales, el más bajito de los macehuales, pero que encantó en la parte de encanto a la hija de Huémec. Allí está la sexualidad. Luego viene Huémec. ¿Cómo fue que perdió el reino y se perdió Tula, el de los Atlantes? Se perdió Tula. ¿Por qué fue? ¿No se acuerdan? Dígalo. Por los 4 palmos, ¿no? La mujer de los 4 palmos. Le dijo a los nonoalcas chichimecas que estaban juntos, cerca, aliados con los toltecas chichimecas, en Tula: tráiganme una mujer que tenga, él lo dijo en francés, que tenga caderas de 4 palmos. Le llevaron y pues no alcanzaban los 4 palmos. Y entonces él se enojó: ¿qué es esto? Y luego reaccionan los nonoalcas. Que es rey de los toltecas, ya nos agarró de su alcachofa y de alcahuete y se pelean con los toltecas. Y hay una guerra y de pronto se paran y dicen: ¿y por qué estamos peleando si nosotros no tenemos la culpa, sino ese rijoso, ese morueco, ese garañón? Y se van contra él. Él corre y se refugia en Sincalco. Es una palabra hermosísima que es como si pudiéramos decir el cielo de ellos. Sincalco. Hasta Sincalco van, y unos dicen que lo ahorcaron, otras leyendas dicen que a flechazos lo mataron, y allí está su espíritu. Hasta Sincalco vino Moctezuma II Xocoyotzin, vino en una canoa. Entonces se podía venir desde el Palacio de Gobierno hasta Sincalco en una barca, en una canoa, y le pedía a Huémec, que era ya espíritu: deja que yo me suicide contigo, porque tenía mucho miedo después de los presagios que iba a venir Quetzalcóatl, y no lo dejó que se suicidara Huémec, que ya era un espíritu. La entrada al cielo, al infierno, al inframundo, pues ¿dónde está Sincalco? Y ya les dije, un flanco de Chapultepec se baja en la parte norte del monte de Chapultepec. Dice un historiador que hay nomás una puertecita de metal con su candado. Allí es Sincalco, allí está Huémec. Hasta allí llegaba Moctezuma a pedir que le permitiera suicidarse con él, ahorcándose. Bueno, entonces terminó la guerra de Huémec, muerto Huémec, y volvieron a ser hermanos los chichimecas, tanto toltecas como nonohualcos, que habían venido
se dice desde Chicomostoc, pero no sabemos dónde es. Unos dicen que en Zacatecas habían venido. Era la 8ª tribu, se dice de las 7 tribus que llegaron a la cuenca, le dicen al valle, es Cuenca de México. Llegó la 8ª y fue la que hizo el imperio mexica. Entonces, pura parte de sexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron? Bueno, esto ya es más adelante, pero vean cómo la historia de nuestra raíz indígena es una historia, entre otras cosas, de pura sexualidad. Hoy nomás quiero que nos demos cuenta de esto, que a diferencia de nuestra raíz indígena, que era limpia, que no veía pecado, bueno, sí había pecado, pero en otro sentido, ¿cómo se llama la diosa que perdonaba los pecados de los mexicas? Tlazolteotl. Había otra también, Xochiquetzal, pero Xochiquetzal era como Venus, y Tlazolteotl era se llama comedora de inmundicias. En los códices hay varias representaciones de Tlazolteotl. Hay una que detesto. ¿Cómo diablos llegó a preservarse esa comedora de inmundicias? Las inmundicias, que en la católica se llaman pecados, las inmundicias solo se cometían estos indígenas y se les llamaba, eran como heces humanas, heces. Pues esta comedora de heces, en una de tantas representaciones, está en especie de cuclillas, las piernas abiertas, tirando pecados mortales. Horrible, escatología, es horrible esa representación. Hay otras de Tlazolteotl menos feas, pero en esa ella está así y arrojando lo que no tiene caso nombrar, pecados. Entonces, ahí está una de nuestras raíces, ahí está algo interesante, importante, y allí se confesaban con ella, los indígenas se quedaban limpios, y luego se les daba una especie de pan de una raíz, una hierba que se me ha olvidado, una hierba de, como decir aloe, pero el aloe es aceite, algo semejante. Luego les digo, lo comían y ya quedaban en paz. Exactamente, confesión y comunión. Y alguien que diga, pues si los imitaron, no, digo yo, no lo he leído. Cuando las mujeres griegas, las bacantes, se comen vivo a Orfeo por el canto maravilloso que las encendió, y como ahora le arrancan la vestimenta al cantante, lo desgarraron y se lo comieron. Ese rito órfico de comerse a Orfeo, después fue la comunión. Y la comunión acá en la parte indígena fue el confesarse con la comedora de inmundicias y luego tomar un pan delgadito de esa raíz o hierba, ya les diré el nombre, era la comunión. Tlazolteotl, o también Xochiquetzal, daban la absolución a los pecadores, pero era otra clase de faltas, a diferencia de los de la Iglesia Católica, no de los cristianos, a los que yo, si fuera cristiano, me sentiría maravillosamente bien,
Para ser cristiano se necesita amar al prójimo como a uno mismo con hechos. Eso es el cristiano. El católico, bueno, el católico también puede ser cristiano, el cristiano también puede ser católico, pero el puro católico, miren lo que son los principios que rigen esta sociedad católica, miren. Y a diferencia de otras sesiones, bueno, para que no haya ruptura con ellas, unas líneas más del poema de las mujeres de Chalco y nos vamos a comer. Dicen ellas: yo soy atrapada, mi manita da vueltas, ven ya, quieres mamar de mis pechos, casi en mi corazón. Quizá tú mismo estropearás lo que es mi riqueza, la acabarás. Fíjense qué manera de decirlo tan claro. Quizá tú mismo estropearás lo que es mi riqueza, la acabarás. Yo con flores color de ave de fuego, para ti haré resonar mi vientre. Aquí está, a tu perforador hago ofrenda. Y a un tipazo como a Tzayacatl, decirle: niñito, ven, mama de mis pechos, es una befa tremenda. Cuando no pudieron ganar la guerra, se burlan de él. Vamos a seguir viendo de dónde venimos, a ver si dejamos de decir nos conquistaron, una estupidez absoluta nuestra. Nos vinieron a conquistar. Si no hubiera sido por esa violación de Cortés a la Malinche, es un decir, es un símbolo, la violación de Cortés a la Malinche, nosotros no existiríamos, existirían otros, y a lo mejor era un taller de lectura mejor que esta. Bueno, vamos a comer, gracias.